Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por sumarse a este video en donde vamos a hablar de la posibilidad de que de una vez por todas mueran las contraseñas o por lo menos tratar de tener de alguna manera menos contraseñas de las que tenemos actualmente. Soy Cristian Borguelo, soy licenciado en sistemas y desde hace aproximadamente 25 años trabajo en tema de seguridad de la información, ciberseguridad, seguridad informática, llámenle como quieran. Y también desde hace 25 años dirijo un sitio, segu-info.com.ar, que están todos invitados a ingresar, participar, es un sitio gratuito. También tenemos un grupo de Telegram, pueden seguirme en X, pueden seguirme en LinkedIn, donde ustedes deseen. Y la grabación de esta charla se da justamente por el fallo original de que no pude darla en vivo por un tema eléctrico y de internet que estaba planificado, así que si ustedes están viendo este video y habían sido invitados en esa sesión, pido disculpas porque no me pude sumar en vivo, así que por eso aprovecho a grabarla y que nos quede esta charla. Sin mucho más, vamos a comenzar a hablar específicamente del gran problema que significan las contraseñas en nuestra vida diaria, cómo ha ido evolucionando la temática y la forma de protección, de forma de identificarnos y autenticarnos dentro de un sitio web, por ejemplo, o de cualquier tipo de plataforma que utilicemos hoy, el gran problema que representan las contraseñas y cómo podemos ir o empezar de a poquito a reemplazar las contraseñas con algún otro método de autenticación, primero que sea más fuerte y segundo que sea más fácil de utilizar, porque todos tenemos que reconocer de que de alguna manera las contraseñas son un incordio para todos nosotros. Y una pregunta que siempre me gusta hacer, que esto está bueno presentarlo en vivo y que cada uno de ustedes pueda contestar, es ¿a quién le gustan las contraseñas? ¿Sí? Y la realidad es que la mayoría de nosotros tenemos que reconocer, como decía recién, que son un incordio, son molestas, las tenemos que recordar o las tenemos que anotar o las tenemos que guardar, etcétera, etcétera. Y la realidad es que a nadie le gustan las contraseñas o tener que utilizar passwords, excepto a un grupo de personas muy, pero muy particular, que seguramente muchos de ustedes ya deben haber adivinado quién son. Los delincuentes, ni más ni menos que eso. Y acá también hay que aclarar que decimos delincuentes y no decimos hackers, ¿sí? Los hackers son otra cosa, no voy a entrar en profundidad en eso. Acá hablamos pura y exclusivamente de gente que se quiere de alguna forma apropiar de nuestras credenciales o de cualquier dato sensible, confidencial, personal o de la organización y a partir de ahí utilizarlo para cometer algún tipo de delito, de fraude, de estafa, de robo de información, de cifrado de información, etcétera, etcétera. Entonces, el gran problema, uno de los grandes problemas que tenemos con las contraseñas es que al único que favorece es al delincuente. A nosotros en realidad nos terminan perjudicando y complicando la vida. Y para muestra un botón. Esto fue publicado en el blog nuestro, que como digo, pueden leerlo absolutamente todos los días en donde una empresa de 158 años de antigüedad de Inglaterra fue infectada por un ransomware, por el ransomware Akira, como dice allí, y a partir de ahí eso generó un lucro cesante tan pero tan importante, básicamente la empresa dejó de trabajar, terminó quebrando, dejando un montón de gente en la calle y obviamente un montón de puestos de trabajo que no pudieron, no se pueden cubrir. ¿Todo esto por qué? Por culpa de una contraseña. Podríamos decir por culpa de un usuario. Bueno, es un tema de léxico en realidad. Un usuario utilizaba una contraseña extremadamente sencilla. El grupo delictivo del grupo Akira, como digo, obviamente a través de algún tipo de proceso de fuerza bruta o de algún otro de los que vamos a ver después dentro de un ratito, tuvo acceso a esa contraseña, de ahí accedieron a la red, encriptaron la información y el resto ya es historia. Lamentablemente, esta empresa, como digo, desapareció, quebró, ¿sí? Una empresa de 158 años de historia. Y allá a la izquierda podemos ver un pequeño cuadrito de las típicas contraseñas que todos nosotros sabemos que
son las más comunes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, QWERTY, password, I love you, etcétera, etcétera, ¿sí? Y una de las cosas entonces, como para empezar a hablar ahora en serio de esto, es, tenemos que empezar a ver qué es una contraseña. Tenemos que empezar a investigar qué es una contraseña. Y el primer documento que vemos en donde se define formalmente una contraseña es en el año 83, en donde el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en lo que se conoce como el Libro Naranja, no voy a entrar en profundidad en eso, lo pueden buscar en internet, es un documento que está desclasificado y se puede leer, define lo que es una contraseña. Dice que es una cadena de caracteres privada en donde se utiliza para autenticar una identidad, para autenticar a un usuario, básicamente, ¿sí? De hecho, ahí después lo aclara. Esa es la primera definición formal que aparece y es la que misma que seguimos utilizando hasta el día de hoy, un conjunto de caracteres que se utiliza para identificar a un usuario o para autenticar, en realidad, a un usuario para hablar con propiedad. Entonces, empezamos a hablar de las estúpidas contraseñas o de las contraseñas estúpidas, que sería más o menos lo mismo. Y acá vemos lo que mencionábamos anteriormente, ¿sí? La lista de contraseñas más comunes que se pueden descargar de Internet. Eso, como decía antes, se va actualizando todos los años, pero la realidad es que nada cambia. Siguen siendo las mismas contraseñas, independientemente del idioma y demás. Muchas siguen siendo exactamente las mismas. De hecho, hasta el día de hoy yo me sigo encontrando gente que me dice, yo utilizo la contraseña, porque a nadie más se le va a ocurrir que yo utilizo contraseña. ¿Sí? Parece una tontería, pero hay gente que lamentablemente todavía piensa así. Y uno de los grandes problemas que tenemos, o de todos los que hay, pero uno de los tipos de ataque que se puede realizar es justamente ataques de fuerza bruta a las passwords. Entonces, hay un montón de estudios, y todos los años se publican nuevos, en donde a través de distintas metodologías, ya sean por software o por hardware, se puede realizar un proceso de brute forcing, de ataque de fuerza bruta, en donde a partir de ahí se puede calcular, por ejemplo, cuánto tarda en caer una contraseña de 4, de 5, de 6, 7, 8, 20 caracteres, etcétera, y con distintas combinaciones. Todo minúscula, minúsculas y mayúsculas, números con caracteres especiales, etcétera. Este es uno de los tantos estudios, ahí en la parte inferior pueden ver los enlaces, de hecho está lleno de estos estudios, yo tomé 2 o 3 nada más. Acá tenemos otro, del año, un post del año 2022, en donde un grupo de investigadores probó 200.000 millones de contraseñas de 8 caracteres y las podía romper en 48 minutos. Acá tenemos otro más del año pasado, del 2024, un informe de Kaspersky, en donde a través de distintos métodos inteligentes de brute forcing, lograron romper el 10% de las contraseñas en menos de un minuto. Lo que hicieron fue tomar una gran base de datos, de esas que hay miles en Internet, de contraseñas filtradas, y a partir de ahí le hicieron este proceso para tratar de determinar cuánto es el tiempo que demorarían en romperlo. Otro de los grandes problemas que tenemos con las contraseñas, obviamente, es la intercepción de datos, lo que en tecnología y los que trabajamos en seguridad conocemos como el famoso proceso man in the middle, de hombre en el medio, es decir, de intercepción de un dato o de una comunicación. Para aquellos que no están relacionados con el término, básicamente sería esto como el viejo juego, viejo digo porque yo soy viejo, en donde hablábamos con dos latitas unidas por un hilo, cada uno en el extremo, y el mensaje llegaba de un extremo al otro, que es básicamente lo que tenemos aquí en la imagen. Si alguien se ponía en el medio de ese hilo, en principio podía escuchar parte de la conversación o más o menos distinguir lo que estaban diciendo las dos personas del extremo. Internet funciona así, no es ni más ni menos que eso. Esta es una comunicación entre n cantidad de usuarios que pasan por algunos nodos, por muchos nodos, y en alguno de esos nodos alguien podría estar interceptando la comunicación. Lo mismo pasa en una comunicación telefónica, lo mismo pasa en una comunicación de teléfono celular, lo mismo puede pasar en una comunicación satelital y aplica a cualquier
tipo de comunicación. Entonces lo que vemos ahora con un gráfico un poquito más sencillo para empezar a graficar este tipo de ataques, vamos a tener a un usuario que se loguea a un sitio web escribiendo usuario y contraseña, y en el modelo típico lo que vamos a tener es una conexión a HTTP sin la S, ¿sí? Obviamente ese es el modelo más simple de todos porque por supuesto lo podemos interceptar. También tenemos una base de datos que estaría en el backend de esto, y esa comunicación, como digo, se puede interceptar fácilmente porque es una comunicación en texto plano, no cifrada. A partir de ahí, tenemos que empezar a tener en claro ya todos los que trabajamos en tecnología y los usuarios que el protocolo HTTP está muerto, no lo tenemos que usar, ¿sí? Parece tonta la recomendación que estoy dando, pero todavía hay sitios, montones de sitios de empresas, sitios gubernamentales, estatales, etcétera, que seguimos teniendo sitios HTTP. El sitio HTTP, perdón, el protocolo HTTP está muerto. No lo tenemos que utilizar. Si montamos un sitio HTTP, básicamente es una invitación a que roben las credenciales de esas personas, de esos usuarios que confiamos en ese sitio. Lo mismo pasaría si tenemos ahora un sitio, bueno, también podría ser un ataque man in the middle, obviamente, podríamos, por ejemplo, tener un proxy de aplicaciones, antes de ir a HTTPS, podríamos tener un proxy de aplicaciones, por ejemplo, en este caso yo muestro Burp, puede ser SAP, puede ser cualquier otro, SAP con Z, por las dudas, claro, en donde podemos interceptar credenciales sin ningún tipo de problema. Literalmente estamos realizando un ataque man in the middle. Obviamente también podemos tener un ataque, como se ve ahí a la derecha, un atacante en la comunicación entre el servidor web y el servidor de la base de datos, entre el backend. Podríamos tener, por ejemplo, a un usuario interno o a alguien que se hace pasar por un usuario interno, lo que se denomina insider, generalmente escuchando las conexiones. Por eso es importante también que las conexiones internas de la organización, por ejemplo, en la LAN o a través de VPN, estén cifradas también. Porque es muy común escuchar por ahí en donde te dicen, no, vos tenés, los usuarios de mi red acceden por HTTP, no hay ningún problema porque son usuarios confiables, ¿sí? Las comunicaciones afuera van cifradas, pero las de adentro no tengo problema, las dejo abiertas en texto plano por HTTP. Gran error, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente, como digo, puede haber un insider también robando credenciales. O un atacante que accedió a la red, simplemente. Entonces ahora decimos, perfecto, vamos a mejorar ese proceso con HTTPS. Por suerte, 75-80% de los sitios web hoy del mundo funcionan sobre HTTPS, gracias a una iniciativa de grandes empresas, Microsoft, Google, Meta, Amazon, Cloudflare, etcétera, se pusieron de acuerdo, empezaron a presionar y dijeron a partir de ahora todo tiene que ser HTTPS, a través de un montón de eventos que ya habían ocurrido y que nos enseñaron que las comunicaciones tienen que ser cifradas. Parece obvio, pero bueno. Entonces, obviamente acá también podemos tener ataques man in the middle. ¿Sí? Que sean cifradas no significa que no se puedan atacar, no significa que sea sencillo o que sea trivial, pero tampoco significa que no se pueda hacer. Por ejemplo, yo tengo acá un ataque con un proxy que se llama Man in the Middle Proxy, Man in the Middle Proxy, perdón, una aplicación open source que me permite hacer eso también. O también lo podría hacer con un proxy de aplicaciones, como mostré anteriormente, con SAP, Burp, etcétera, en donde podríamos instalar un certificado falsificado y a partir de ahí también robar conexiones a HTTPS. Obviamente, el problema del atacante interno lo seguimos teniendo, no se va de ahí. Si lo tenemos dentro de la red, se va a robar todo lo que pueda. Luego, entonces, vamos a tener a alguien espiando la conexión HTTPS, pero también, y esto ha pasado en el último tiempo, ese atacante se puede mover a el navegador, ¿sí? Acá aparecen, por ejemplo, los ataques Browsing in the Middle, ahí está la sigla, o atacante in the Middle, también tenemos la sigla ahí, en donde, o adversario in the middle, en realidad es el adversario en el medio, en donde yo lo voy a tener, ya sea
viviendo en la computadora, porque infecté la computadora, esto aplica a cualquier sistema operativo de computadora y de teléfono celular, ¿sí? Esto hay que aclararlo también, ahora yo voy a mostrar un ejemplo. Básicamente lo que vamos a tener ahí es un equipo troyanizado. Voy a tener al usuario, al teléfono celular, la computadora, el sistema operativo o el browser, van a estar troyanizados y eso es lo que hoy conocemos como infostealers, ¿sí? Son distintos tipos de troyanos que de alguna forma toman el control del dispositivo o de una aplicación, en general el browser, porque hoy hay que reconocer que gran parte de nuestras tareas las hacemos en el navegador, y a partir de ahí ese infostealer va a ir robando la información del usuario y se la va a mandar al atacante. O la van a terminar publicando, por ejemplo, en sitios de venta de credenciales o en la Deep Web directamente. Siguiendo con el modelo de ataque, acá podemos ver lo que decía recién. Lo que vemos ahí en esa pantalla negra no es ni más ni menos que lo que se conoce como un leak, una fuga de información, ¿sí? Son grandes archivos, todos los días se publican, hay canales de Telegram especializados para eso, hay sitios web especializados para eso, hay un montón de canales en donde distintos tipos de delincuentes venden en algunos casos y en otros casos simplemente para hacer daño lo publican de forma abierta, credenciales. Acá tenemos un sitio, .net, no importa el sitio, en donde tenemos lo que está tapado, es el nombre de usuario y lo que tenemos a la izquierda no es ni más ni menos que la contraseña, ¿sí? Y podemos ver algunas contraseñas ahí. Estos son datos reales, ¿sí? Está tomado de un archivo real, esto no está inventado de nada por el estilo. Tenemos una contraseña que dice 12 pajaritos, por ejemplo. Hay otra que es 16 de febrero. Hay otra que dice Juan 2023, etcétera. Esas son las credenciales o las contraseñas que nosotros solemos utilizar, las que se filtran a Internet, las que los delincuentes comercializan o publican. Como para demostrar un poco esto y la criticidad de este tipo de cosas, en marzo de este año yo publiqué una sección dentro del sitio web, que lo pueden ver, está público todavía. En marzo se había publicado un archivo muy, pero muy grande de credenciales de sitios latinoamericanos, ¿sí? Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, etcétera, Perú. Entonces, lo que hice fue parsear un poco, procesar un poquito ese archivo y uno puede buscar nombres de dominios que aparezcan en el archivo. Entonces yo puedo buscar, por ejemplo, voy a inventar uno, sitio.com.ar, y dentro del archivo voy a encontrar credenciales que pertenecen al sitio.com.ar. ¿Significa eso que sitio.com.ar fue hackeado, que fue atacado y que fue vulnerado? No, eso es lo que hay que aclarar. Lo que significa es que los usuarios de ese sitio, todos los usuarios que ingresaron, estaban, una parte de esos usuarios, estaban infectados y se le robaron las credenciales. Es decir, había un infostealer, un troyano de esto que yo mencionaba anteriormente, en la computadora o en el teléfono, y a partir de ahí el delincuente iba obteniendo las credenciales. Lo que podemos buscar acá básicamente es cualquier tipo de dominio. Ustedes pueden buscar el de ustedes sin inconveniente, pueden buscar el dominio y se van a dar cuenta qué usuarios de ustedes, de su empresa, de su organización, habían sido infectados. Esto en marzo nosotros lo hicimos como una señal de alerta de la gran cantidad de usuarios que todo el tiempo vemos comprometidos nuestros credenciales. Ustedes podrían avisar a sus usuarios, a sus clientes, etcétera. Mirá, Juan, mirá, María, tus credenciales están expuestas en Internet. Te recomendamos, obviamente por el bien de la empresa, de la organización y tuya, como cliente, te recomendamos cambiar las credenciales o activar un segundo factor, que es lo que vamos a hablar ahora, o evolucionar, como vamos a ver después, a Passkey. El otro gran problema, que por supuesto no puede estar ajeno a una charla de temas de robo de credenciales, es el phishing. El enemigo que tenemos todos, el enemigo que no se va y todo lo contrario, cada vez es peor, cada vez está más fuerte, cada vez hay más herramientas para realizar ataques de phishing y lamentablemente cada vez hay más víctimas, ¿sí? Entonces, uno de los grandes problemas que hay con el phishing hoy es que, por ejemplo, delincuentes sin ningún tipo de conocimiento técnico
pueden utilizar kits de phishing, esto se llama phishing as a service, en donde un delincuente con un poquito de grado más de técnico desarrolla una herramienta que le permite a un delincuente sin conocimientos técnicos básicamente atacar a cualquier usuario. La realidad es que hoy uno podría decir, bueno, pero están las herramientas de correo electrónico que detectan y bloquean el phishing. Yo ahí taché el para nada, pero la realidad es que un phishing bien hecho, un engaño bien hecho o un engaño dirigido a un usuario en particular, las herramientas no lo van a bloquear. Yo lo siento mucho por las herramientas que yo sé que todos utilizamos, también lo siento por la gran cantidad de empresas que existen realizando esto, haciendo este tipo de cosas, pero tenemos que ser muy sinceros con esto. Un phishing bien hecho dirigido a un usuario particular o con un anzuelo bien realizado, la realidad es que el usuario va a terminar cayendo y la herramienta probablemente no lo detecte. Hay montones de técnicas, yo no voy a entrar en detalle ahora, para saltear herramientas anti-phishing. De hecho, actualmente, ya en los últimos meses, los delincuentes han empezado a utilizar herramientas de IA, de inteligencia artificial, en donde utilizan bots, utilizan modificación de los correos electrónicos en tiempo real, utilizan modificación de fuentes, hay un montón de métodos, como digo, ofuscamiento, para que las herramientas antivirus, EDR y anti-phishing no los bloqueen. Eso no significa que no haya que usarlas, ojo, no estoy diciendo eso, ¿sí? Por supuesto que hay que usar antivirus, EDR, y hay que utilizar herramientas anti-phishing y hay que utilizar herramientas anti-spam y todo lo que permita bloquear un volumen importante de ese tipo de cosas. Pero eso no significa que estoy protegido. Nunca existen, nunca van a existir, siempre lo digo, las balas de plata. Las balas de plata no existen. Algunas estadísticas, el 80% de los ataques implica algún tipo de compromiso de credencial. Es tan fácil como eso, ¿sí? Nos van a entrar por credenciales. Muchas veces el ataque no implica algo tecnológicamente complicado o un conocimiento alto por parte del atacante. Implica que una credencial fue robada o vulnerada. El uso de credenciales robadas representa el 80% de las brechas de seguridad. Y finalmente, el 65% de las credenciales aparecen en la dark web menos de un día después de ser robadas. Es decir, a mí me roban el usuario de Gmail, probablemente dentro de la semana estén publicadas en Internet. Si a usted le roban el usuario de una VPN, de una red, de datos de la organización y demás, van a aparecer publicadas en la dark web. Acá hay algunos kits de phishing que se pueden conseguir. También hay a la venta y hay open source. ¿Sí? De hecho, hay herramientas, yo voy a mostrar un video ahora, que nos permiten, por ejemplo, en este caso, saltear múltiple factor de autenticación. Si quieren más información, obviamente lo pueden buscar por los nombres que están ahí en pantalla, o si buscan en el blog nuestro, también van a encontrar porque todo el tiempo publicamos información sobre este tipo de cosas. Y si alguien lo quiere, al finalizar la charla voy a poner un enlace para que alguien lo pueda comprar. Es broma, por las dudas, claro. ¿Sí? Bien. El siguiente, fugas de datos. Obviamente, todo esto, los troyanos, los info stealers, el phishing, etcétera, nos lleva a que haya fuga de datos, a los leaks que yo mencionaba anteriormente. Acá tenemos ejemplo, por ejemplo, de empresas muy reconocidas que, por supuesto, han tenido fuga de datos de miles o millones de credenciales o de distintos tipos de datos personales que han sido publicados en Internet. Por supuesto, también, así como están las empresas grandes, están todas nuestras empresas también. Porque pensar que no nos va a pasar a nosotros es muy naif, es muy inocente. Tenemos un caso muy particular que seguramente muchos de ustedes recuerdan, el famoso caso de Ashley Madison. Esto fue hace exactamente 10 años, fue en octubre del 2015. 37 millones de perfiles de personas infieles. Personas infieles básicamente porque se lo conocía así al sitio, fueron filtradas. Básicamente Ashley Madison todavía existe. Es un sitio en donde uno puede empezar a buscar un amante que cumpla con su perfil. Digo, yo quiero un amante con ciertas características y lo puedo buscar acá adentro.
¿Cuál es la particularidad? El sitio tenía un SQL injection, una vulnerabilidad terriblemente trivial, y a partir de ahí les permitió al atacante robar toda la base de datos de las personas que se habían anotado de alguna forma, registrado, para ser infieles. Obviamente, en el caso de Argentina en particular, no podemos dejar de mencionar lo que sucede prácticamente todos los días con el Registro Nacional de las Personas, ¿sí? Hay canales especializados en Argentina que se venden datos de todos nosotros. Venden el DNI, obviamente todos los datos personales que aparecen en el DNI, y a partir de ahí, por supuesto, esa información se vende o en algunos casos directamente se regala, y estos datos son robados de bases de datos de RENAPER a través de acceso de distintas formas que no voy a explicar acá, pero lamentablemente esto es algo que se viene dando de forma repetida en los últimos 5 o 6 años aproximadamente. Es algo que ocurre recursivamente, como digo, y lamentablemente se ha hecho poco y nada para tratar de, primero, detener a los delincuentes que están detrás de este tipo de actividades, y segundo, y no menos importante, obviamente solucionar las vulnerabilidades que implica este tipo de cosas, entre las cuales están, sí, credenciales también. Un sitio por las dudas como para investigar a ver si las credenciales de ustedes han sido filtradas. La mayoría lo debe conocer. Have I Been Pwned, un gran sitio, muy reconocido, y recomendado por supuesto, en donde yo puedo poner un correo electrónico y me va a decir si apareció en alguna brecha de seguridad, es decir, si mis datos fueron liqueados en algún momento. Yo ahí puse un correo mío en particular y me dice que aparece en una brecha. ¿Qué significa eso? Que yo me había registrado en un sitio y ese sitio había sido vulnerado y publicaron los datos en Internet. En este caso, el sitio no es ni más ni menos que Twitter, ¿sí? Bueno, este es el que mencionaba recién, que lo habíamos dicho. Acá yo probé con un banco y me dice que efectivamente el dominio se encuentra listado. Yo probé banco X, no importa cuál probé, y obviamente en ese listado ese banco aparecía con usuarios que habían sido vulnerados. Acá tenemos otro caso en donde directamente Gmail me dice que tengo 143 contraseñas comprometidas, es decir, contraseñas que yo estaba usando. Yo en teoría no es una cuenta mía por las dudas, claro, pero 43 contraseñas compartidas, 474 contraseñas reusadas, y en 487 cuentas usaba claves débiles. El usuario que tomó esta captura de pantalla tenía unos problemitas, evidentemente, con las credenciales y con sus passwords. Acá tenemos otro que también nos dice que en nuestro caso nuestra contraseña de este sitio en particular había sido comprometido. Y acá tenemos otra pantalla en donde me dice que Edge, en este caso, encontró una contraseña mía liqueada, ¿sí? ¿Cómo se da bien esto? Los browsers, tanto Edge como Chrome, como Firefox, etcétera, consumen una API que es la misma API del sitio que yo mostré recién, de Have I Been Pwned. De hecho, ustedes lo pueden hacer, en sus organizaciones lo pueden usar. Es una API que está pública. Y básicamente, cuando ustedes se están registrando, yo pongo usuario Cristian, contraseña 1234, va, le pega a la API y me dice: Cristian, no uses esa contraseña, me aparece este mensaje. No uses esa contraseña porque esa contraseña es muy débil. Vuelvo a repetir, ustedes pueden usar la API de Have I Been Pwned para básicamente saber si un usuario que se está registrando en su sitio tiene contraseñas débiles o no. Seguimos escanando. Segundo factor de autenticación, lo voy a decir siempre, prácticamente debería ser una obligación en nuestra vida que todos los sitios en los cuales nos registremos utilicemos segundo factor de autenticación. Y si son una organización, deberían tener obligatoriamente en su sitio web que todos los usuarios que se registran utilicen segundo factor de autenticación, ¿sí? Obviamente hay un montón de formas de utilizar segundo factor. El más típico de todos y el peor, el SMS. ¿Sí?
Y las famosas preguntas de seguridad, que aunque parezca mentira, todavía hay sitios que utilizan la pregunta de seguridad. ¿Cuál era el nombre de tu mamá? ¿Cómo era la mascota que tenías en el año 2010? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese tipo de estupideces. Y vuelvo acá, recomiendo lo que está acá abajo. No usemos segundo factor de autenticación, preguntas de seguridad y SMS. Y también recomendación para las empresas. No obliguen a sus usuarios a utilizar SMS como segundo factor. El SMS es un protocolo que está muerto, ¿sí? Es un protocolo en texto plano, es un protocolo que tiene un montón de problemas. Además del famoso SIM swapping, en donde a mí me roban la SIM card, y a partir de ahí se quedan con los datos que yo potencialmente recibiría. No utilicen SMS como segundo factor de autenticación. A partir de ahí tenemos otros métodos, por ejemplo el correo electrónico, muy utilizado. En Latinoamérica muchísimas organizaciones lo utilizan, yo particularmente no lo recomiendo, de hecho estoy más del lado de pasarlo a la izquierda, de no usarlo justamente, que de recomendarlo del lado derecho, por eso lo puse en rojo. Y misma recomendación del SMS. ¿Por qué? Porque el correo electrónico es punto único de fallo. Un delincuente lo que va a hacer es hackearme primero el correo electrónico y después me va a entrar al resto de las cuentas. Por lo tanto, si yo tengo el segundo factor en el correo, es jaque mate antes de empezar. Ahí es donde aparecen los otros métodos: biometría integrada en el dispositivo, facial, dactilar, etcétera. Aplicaciones de autenticación, los famosos TOTP, son los aplicativos que me dan un token, básicamente. Claves de seguridad por hardware, en donde yo voy a tener algún dispositivo, por ejemplo, una llave FIDO, yo ahora después lo vamos a ver. Notificaciones push, no es algo que me guste mucho, pero también se puede llegar a hacer. Y códigos de respaldo y recuperación, en donde funciona parecido, no es igual por las dudas, claro, que las famosas claves que tengo cuando genero una billetera de una criptomoneda. No voy a entrar en detalle en eso, pero cuando se genera una billetera, nosotros nos generan 12 palabras, o 24, 18, 36, no importa. Vamos a suponer que son 12 palabras que yo tengo que guardar. Y esas son las palabras que me permiten acceder a la billetera. Los códigos de respaldo funcionan igual. Generalmente son 10 o 20 códigos que yo tengo que guardar. De forma tal que si pierdo el acceso a la cuenta porque perdí la contraseña, o porque perdí el dispositivo del segundo factor, o perdí el passkey, como vamos a ver después, me permiten recuperar la cuenta. Google lo tiene, Yahoo lo tiene, todas las billeteras de cripto lo tienen, hay sitios financieros que lo tienen, bancos lamentablemente no lo usan. Sería un muy buen método que una persona pueda recuperar su cuenta sin tener que ir al cajero automático, por ejemplo. Hay bancos que te obligan a ir al cajero automático. Sería una buena forma de: yo guardo esos códigos de respaldo y cuando lo necesito utilizo alguno de ellos. Bien, acá tenemos el motivo de por qué no hay que usar SMS. Si alguno todavía tiene dudas de esto, de por qué no hay que usar SMS. Esto fue en marzo también de este año. Hackearon a uno o a varios proveedores de SMS de Argentina y de otros países de Latinoamérica, y a partir de ahí, como el token, los 6 numeritos llegaban al SMS de las personas, los que habían hackeado el proveedor podían ver todos los SMS. Esta captura de pantalla que están viendo ahí en negro, básicamente tiene el token, el sitio web y el token, ¿sí? Ahí están los números de teléfono, de hecho. Y esto fue una investigación que hizo un investigador argentino, lo pueden ver en el blog, lo pueden buscar también. Ahí tenemos SMS de Movistar, de Claro, de Personal aquí en Argentina, y por ejemplo lo usaban para robar cuentas de Telegram. ¿Por qué? Porque Telegram, lamentablemente, todavía tiene el método de autenticación por SMS. Entonces creaban cuentas falsas de Telegram con números que nunca habían usado Telegram, le llegaba el SMS se lo robaban porque tenían acceso a las cuentas, y a partir de ahí podían crear todas las cuentas de Telegram que quisieran. Probablemente muchos de ustedes, si son usuarios de Telegram, les debe haber aparecido: Juancito se sumó a Telegram, Pedrito se sumó a Telegram, y esa persona ni siquiera sabe lo que es Telegram. En realidad le estaban usando el teléfono, ¿sí?
El siguiente punto es la famosa idea de subir contraseñas a la nube. ¿Sí? Ni siquiera voy a decir lo que pienso de esto. Debe ser la peor idea que podemos llegar a tener. Compartir contraseñas en la nube básicamente es un suicidio. En serio, es la peor idea que podemos llegar a tener. Es equivalente a esos iconitos que estamos viendo ahí a la derecha. No lo hagan. ¿Sí? Pero bueno, yo entiendo que es fácil, que se sincronizan y demás. ¿Y por qué no hay que hacerlo? Por cosas como esta, ¿sí? Sitios muy conocidos, empresas muy conocidas, de hecho son servicios pagos, esto en algunos casos, que en vez de cuidar nuestras contraseñas, de alguna forma tienen brechas de seguridad y a partir de ahí, en algunos casos, potencialmente podrían haber comprometido nuestras contraseñas, ¿sí? Este tipo de sitios hay un montón de esto, no los voy a mencionar, simplemente los pueden ver en pantalla, pero probablemente alguno de ustedes lo use. Vuelvo a repetir, es la frase de siempre. Las contraseñas son de uso personal. Si yo las estoy subiendo a la nube, eso dejó de ser mío. Cualquier cosa que suba a internet ya no es más mío, ¿sí? Obviamente esto queda almacenado en una base de datos, tampoco es hablar porque sí mal de estas empresas, quedan almacenadas en base de datos, esas bases de datos están cifradas, no significa que a estas empresas no les interese la seguridad de sus usuarios, pero es un riesgo. Si lo podemos evitar, muchísimo mejor. Bien, por otro lado, vemos el tema de qué tan fácil o difícil es saltearse un método de segundo factor de autenticación, ¿sí? Vamos a suponer que yo me registré en Hotmail, vamos ahora yo voy a correr un video, vamos a suponer que me registré en Hotmail, en Outlook o en cualquier cuenta, en Gmail o en la cuenta de la empresa, no importa, el @empresa.com. Y este framework que tenemos acá es uno de los frameworks que yo dije que es open source y que se utiliza actualmente para hacer phishing y para robar credenciales. Y segundo factor, vamos a ver cómo funciona. Lo voy a ir explicando a medida que vayamos arrancando. Este framework básicamente primero crea un sitio falso. En este caso nosotros creamos microsort.com, microsort con Z, .com. Obviamente ya no existe ese sitio. A partir de ahí lo que voy a hacer es engañar al usuario de alguna forma particular, no importa cómo, puede ser por un phishing, puede ser porque se lo mando por WhatsApp, no importa, se lo mando por SMS. Logro que la persona entre al sitio web. Sí, un phishing tradicional de toda la vida. La persona pone su usuario y su contraseña, como hacemos siempre, y como ya podemos ver del lado izquierdo, inmediatamente al poner el usuario y la contraseña, el framework, el backend del framework, ya recibimos ese usuario y esa contraseña robada. Es decir, tenemos la mitad del trabajo hecho. Pero ¿qué sucede? En este caso particular, el usuario tenía el segundo factor de autenticación activado, ¿sí? Lo que permite este framework en particular es justamente también poder vulnerar esa parte. Se le va a pedir el código al usuario, como estamos viendo en la pantalla de la derecha. El usuario le va a llegar el código, o sea, efectivamente le llega el código a su teléfono celular, a la aplicación que tenga, por ejemplo, él lo escribe al código y a partir de ahí se loguea. Y como pueden ver, se loguea en la cuenta de Outlook real. Lo que está viendo ahí son los correos reales de Outlook. Lo que hace el aplicativo es funcionar como un proxy. Recibe los datos y los manda a la cuenta real de Outlook. Es decir, recibe el usuario la contraseña primero, después pide el segundo factor, manda el segundo factor a Microsoft y se termina logueando. Funciona simplemente como un proxy. Obviamente, aparte, me va informando todo lo que está haciendo el usuario. Como pueden ver a la izquierda, ya se van recolectando un montón de información de lo que está haciendo el usuario, incluido, como vamos a ver ahora, la cookie de autenticación, ¿sí? Vuelvo a repetir, allá arriba dice microsoft.com en la URL, pero está logueado, lo que estamos viendo son los correos reales, porque como vuelvo a insistir, el aplicativo funciona como proxy contra la cuenta real. Esto se puede hacer contra Microsoft, contra Gmail o contra cualquier cuenta de cualquier empresa, ¿sí? Bien,
Ahí estamos viendo los correos, como digo, el usuario no sospecha nada. Hasta ahí vemos que efectivamente hay una URL de autorización y un token. Esos tokens ahora los vemos acá, ¿sí? Este es el token de autenticación, básicamente es una gran cookie, ni más ni menos que eso, de el Exchange o de Outlook. Y acá yo siempre aclaro algo, sobre todo para los que no son técnicos. Para entrar a una cuenta, el atacante no necesita usuario y contraseña. Eso es una mala interpretación de cómo funciona el modelo de autenticación. Lo que necesita es un token de autenticación o una cookie, como podemos ver en este caso. Entonces el delincuente también, el atacante en este caso, también tiene la cookie. Entonces lo que va a hacer ahora, como ya tiene esa cookie en particular, ahora ya el usuario no lo necesita, que el usuario siga haciendo su vida, se va a copiar la cookie, va a entrar a un navegador, ahí nos las vamos a copiar, completa así como está, todos esos datos. Vamos a entrar a nuestro navegador ahora. No vamos a ir a Microsoft o a Outlook o a Live, no importa, y lo único que vamos a hacer es pegar esa cookie que nos acabamos de robar. Obviamente acá la víctima ya no se entera, la víctima sigue en su casa. Yo esto lo estoy haciendo como atacante. Importo la cookie, refrescamos la página web, como pueden ver, en ningún momento necesito ni usuario, ni contraseña, ni segundo factor. El segundo factor murió con esto, ¿sí? Y como podemos ver, entramos al sitio real, ahora sí, Live o Outlook, no importa, y podemos ver exactamente todos los datos de la víctima. Estamos en la cuenta de la víctima, ¿sí? Entonces, con esto, justamente queda clarísimo que a partir de ahora yo no necesito el usuario de la contraseña y el segundo factor de la víctima. Teniendo la cookie, y mientras la cookie esté viva, tenga ese tiempo de vida, yo voy a poder seguir entrando a la cuenta del usuario. ¿Cuál es la particularidad de esto? Que algunos de los infostealers que yo mencionaba anteriormente, o varios en realidad, o todos, roban también usuario, contraseña y las cookies del usuario. Por lo tanto, si yo tengo una sesión de abierta de Gmail, por ejemplo, o de Outlook, como en este caso, y la cookie está viva, es decir, mi sesión está viva, el atacante va a seguir teniendo acceso. Por eso no es una mala idea cada cierto tiempo, esto es medio paranoico, pero está bueno, cada cierto tiempo cerrar la sesión y borrar la cookie. De forma tal que si alguien está adentro, como esa cookie se muere, deja de estar adentro ese atacante. ¿Sí? Bien, ¿qué hemos logrado hasta acá y qué hemos obtenido hasta acá? Básicamente hemos ido subiendo de niveles. Este modelo que se llama CASM, podemos ir viendo que en el nivel uno nosotros compartíamos las contraseñas. Después dijimos, bueno, tenemos que usar contraseñas únicas. Después fuimos aumentando la calidad de las contraseñas, que dijimos que las rompemos por fuerza bruta. Después empezamos a utilizar Password Manager. Algunos locales, deberíamos usar locales, y otros tenemos la mala idea de usarlo en la nube, como expliqué anteriormente, pero está bien, hay que usar Power Manager. Luego empezamos a utilizar SMS como segundo factor. Luego empezamos a utilizar segundo factor en aplicaciones específicas para eso. Y ahora nos vamos a ubicar justamente en el nivel 8, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Probablemente en algún momento el nivel 8 también quede flojo. Vamos a tener que subir otro nivel más. La gran pregunta acá es hasta dónde vamos a tener que seguir subiendo para seguir autenticándonos. Acá es donde aparecen las passkey o lo que se conoce como en el último escalón ahí, passwordless. ¿Por qué passwordless? Porque justamente intento no utilizar contraseñas. El passwordless viene de ahí, el no uso de contraseñas. Uno de los protocolos que se utiliza es lo que se conoce como llave de acceso. Yo no voy a usar el término en español porque confunde. Cada vez que digo llave, parece que estoy hablando de una contraseña y justamente no es la idea. Es el problema que tiene la palabra pass en inglés y la palabra key también en inglés. Voy a hablar de passkey directamente, ¿sí? Pero la traducción sería llaves de acceso. Básicamente, ¿qué es una passkey? Es una entidad criptográfica. Y acá es donde nos empezamos a poner complicados y explicar passkey realmente es más difícil que verlo funcionando como voy a mostrar después. La idea es tratar de reemplazar o de no usar contraseñas. Y lo que voy a tener va a ser una llave que va a constar
de un par de claves. ¿Por qué un par de claves? Porque básicamente lo que se va a utilizar va a ser criptografía asimétrica, ¿sí? Que ya lo voy a explicar. Para los que han estudiado criptografía o han programado, etcétera, todo lo que tenga que ver con criptografía asimétrica les va a resultar conocido. Si son nuevos en el campo, al principio parece recontra extraño. ¿Cómo es que tengo dos claves? ¿Para qué sirve cada clave? Suele ser problemático entenderlo. Por eso digo que es más difícil a veces explicarlo que mostrarlo. ¿Cómo funciona? Acá este modelo que voy a mostrar está sumamente simplificado, ¿sí? Lo quiero aclarar, sobre todo para los que son más técnicos. Lo simplifiqué al máximo posible para lograr explicarlo y que se entienda. Yo voy a tener a un usuario que va, obviamente, a intentar loguearse a un sitio web, mismo modelo de antes, y lo que va a suceder aquí es que el usuario va a entrar, vamos a suponer, a banco.com, ¿sí? Ese ingreso a banco.com va a generar la primera vez cuando se registre una clave privada, lo que vemos ahí como PK, ¿sí? PK en minúscula, después va a aparecer otra en mayúscula, por eso aclaro. PK en minúscula. Básicamente, lo que voy a tener almacenado en mi dispositivo, que puede ser una computadora, puede ser un teléfono celular, voy a tener una asociación entre banco.com y una clave privada. Esa clave privada no la genera el usuario, por eso el problema es de usar la palabra clave, ¿sí? Básicamente es una cadena muy larga de caracteres que va a estar asociado a ese dominio. El dominio y la clave privada están asociadas. Hay otros datos adicionales que no vienen al caso, para no complicarlo. Lo importante es que en mi dispositivo va a quedar almacenado el dominio asociado a esa clave privada generada en tiempo real en ese momento. El usuario lo único que hizo hasta ahora es entrar al sitio. A partir de ahí, ingresa y lo que va a suceder es que va a haber una relación entre una clave privada, esa clave privada que se generó en la computadora, en el dispositivo o en el browser del usuario, va a haber una asociación con una clave pública que va a quedar almacenada en el sitio. ¿Qué significa esto? Que el sitio banco.com tiene una clave. Y yo en el navegador o en la computadora tengo otra clave. Y esas dos están relacionadas matemáticamente. No voy a explicar el modelo y todo esto es criptografía asimétrica, lo pueden buscar así. Hay una relación única entre la clave privada y la clave pública. Si alguien accede a la clave pública, la de la derecha, la del banco.com, no puede deducir la clave privada. ¿Sí? Porque si no, sería de vuelta jaque mate antes de empezar. Si me vulneran el sitio, me roban la clave pública y van a saber cuál es la clave privada. Entonces, hay una relación única entre la clave privada y la clave pública, una relación matemática, criptográfica. Si alguien accede al sitio y roba la clave pública, no va a tener forma de determinar cuál es la clave privada. Básicamente va a ser basura, una serie de caracteres, después yo lo voy a mostrar en la demo, una serie de caracteres que no sirve para nada. Y acá es donde nace el estándar FIDO con WebAuthn, ¿sí? FIDO es una alianza, como dice allí, creada por un conjunto de empresas que después yo voy a mencionar, entre ellas está Yubico, perdón, Yubico, Google, etcétera, y definieron un estándar desde hace varios años, ya que vienen trabajando con esto. La idea es que sea compatible con todos los dispositivos actuales y los navegadores actuales, como voy a mostrar a continuación. Y lo que define este estándar es cómo se trabaja o cómo se interrelaciona, por ejemplo, un navegador con un autenticador. ¿Y cuál va a ser ese autenticador? Ese autenticador podría ser, por ejemplo, un dispositivo físico como este que yo tengo acá, una pequeña llave, en este caso es una llave Yubico, o puede ser directamente un dispositivo que yo tenga asociado a mis identidades. Puede ser una computadora, puede ser un teléfono celular, que va a ser lo más normal probablemente de aquí al futuro. Podría ser cualquier sistema operativo. Podría ser un dispositivo en donde yo me tenga que autenticar con la huella o con mis reconocimiento facial. Podría ser a través del PIN o una contraseña del sistema operativo. Podría ser con un QR, etcétera. La idea es que el protocolo va a definir cómo habla el navegador o cualquier tipo de plataforma
contra ese autenticador, de forma tal que tanto el programador que diseña la aplicación como el usuario va a tener muchísimo menos trabajo en la implementación y por otro lado, el usuario en ningún momento se va a ver forzado a ingresar una contraseña. Y por otro lado voy a tener el estándar Web Out, que va a ser justamente la API de autenticación web y que me va a permitir resolver, o al programador o hasta al que esté desarrollando un sitio web o cualquier tipo de aplicación, le va a permitir resolver todo el problema criptográfico. Es decir, vamos a tener todas las funciones que vamos a poder utilizar con criptografía de clave pública, clave asimétrica, como dije antes, de forma tal que va a disminuir muchísimo la cantidad de trabajo que tenga que desarrollar el programador. Permite realizar justamente la autenticación sin contraseña y sin segundo factor de autenticación. ¿Significa eso que passkey y este tipo de protocolos no admiten contraseña y que no puede utilizar segundo factor? No, yo lo puedo utilizar sin ningún problema. No es necesario usarlo cuando usamos passkey, pero podríamos utilizar usuario, contraseña, segundo factor y passkey. Y adicionarle alguna otra cosa también si queremos. Con WebAuth, básicamente yo voy a poder implementar todo este tipo de tareas. Entonces, WebAuth básicamente es una especificación desarrollada por las empresas que yo decía anteriormente. Ahí sumo algunas que no mencioné antes: Google, Mozilla, Microsoft, Yubico, etc. Y actualmente es un estándar de la W3C. ¿Qué significa? Que va a ser compatible con todos los navegadores actuales. Ahí menciono las versiones mínimas que hay que tener. Hoy por hoy, la mayoría de los usuarios seguramente va a tener alguno de esos navegadores. Va a ser compatible con todos los sistemas operativos y con los modelos de autenticación que tenga ese sistema operativo. Por ejemplo, yo lo podría implementar contra un Active Directory sin ningún tipo de problema a través de Windows Hello. O podría directamente hablar con Mac o iOS sin ningún tipo de inconveniente, o con implementaciones de Face ID, por ejemplo. Y a la derecha tenemos cuatro tipos de dispositivos físicos. Yo acabo de mostrar uno que tenía acá, que era de Yubico, pero tenemos NitroKey también, que es muy conocido. Titan, el que está abajo, desarrollado por Google, es el que utiliza Google para sus propios usuarios. Y también hay una empresa que se llama Phytian, muy conocida también en el mundo de todo lo que tenga que ver con protocolos de autenticación y dispositivos de seguridad, que también desarrollan su propia llave. Hay otros, ¿sí? Pero bueno, estos por lo menos son los cuatro más conocidos en el mercado. Vamos a ver entonces cómo se realizaría el registro de un usuario para tratar de, aparte de registrarse, cuando se vaya a loguear, evitar un ataque de phishing, por ejemplo, utilizando estos protocolos que yo mencionaba recién, básicamente utilizando passkey. Yo voy a entrar al sitio. En el sitio vamos a suponer que la primera vez estoy haciendo el registro del usuario, y acá ahora voy a aclarar algo. Yo ingreso mi ID de usuario, por ejemplo. Esto tampoco es obligatorio en passkey, pero vamos a suponer que lo hacemos. Yo pongo mi nombre de usuario, Cristian. Lo que va a hacer el sitio es mandarle un desafío. Acá yo no voy a entrar demasiado en profundidad porque es parte del protocolo y la idea es no complicarlo demasiado. Va a mandar un desafío al teléfono celular o al dispositivo, ¿sí? ¿Qué significa ese desafío? Básicamente es que yo se lo voy a tener que devolver, voy a tener que devolverle una respuesta al sitio, pero se lo voy a devolver firmado con la clave privada que se genera en ese momento, la PK que yo dije antes. Es decir, el dispositivo ahora tiene esa PK, esa clave privada que yo mencioné, y como yo tengo un desafío, lo que voy a hacer es firmar la respuesta a ese desafío con mi clave privada. A partir de ahí voy a mandar el desafío firmado con la clave privada, y el sitio, recordemos que tiene la clave pública. Y habíamos dicho que había una relación unívoca entre la clave privada y la clave pública. De forma tal que lo que va a hacer el sitio web es, utilizando la clave pública que tiene, va a poder ver que efectivamente yo firmé ese desafío con mi clave privada, que se corresponde con esa clave pública y hay una relación de uno a uno. Y a partir de ahí va a decir: perfecto, vos estás entrando al sitio real, efectivamente firmaste el desafío
por lo tanto sos el usuario Cristian. Y a partir de ahí, con todo esto, ya vamos a poder después loguearnos sin ningún tipo de problema. Pero, ¿qué sucede? Vamos a suponer que ahora nos encontramos con un caso de phishing, en donde en vez de entrar a banco.com, yo estoy entrando a bancofalso.com, ¿sí? Entro al sitio, el sitio me pide mi usuario, Cristian, va a mandar el desafío, vamos a suponer que lo hace, que manda el desafío, y lo que va a suceder es que yo en el teléfono o en el dispositivo no tengo ninguna clave privada asociada a ese sitio falso. ¿Por qué? Porque yo tengo una clave privada asociado a banco.com, pero no tengo una clave privada asociada a bancofalso.com. Por lo tanto, en ese mismo momento se va a cancelar la petición porque, por supuesto, si no, yo me estaría logueando contra el banco falso. Con esto, lo que estoy haciendo es matando básicamente los casos de phishing. ¿Por qué? Porque yo voy a tener almacenado en mi dispositivo asociado a esas claves privadas que yo voy a tener todos los sitios a los que suelo entrar. GitHub, Gmail, Facebook, el que ustedes quieran, yo voy a tenerlo asociado con una passkey, con una clave privada, y el sitio verdadero va a tener la clave pública. No voy a ser capaz de loguearme en el sitio falso porque no va a haber ninguna clave privada asociada a ese sitio falso. ¿Y cuál es la aclaración que quería hacer aquí? Que después lo voy a poner como un punto negativo, efectivamente, passkey. Puede pasar que yo pierda el dispositivo, ¿sí? Entonces, una pregunta muy normal que me hacen es, perfecto, ¿y ahora qué pasa con el passkey? Porque yo la clave privada yo la tengo en el dispositivo. Bueno, ahí es donde hay que tener un método alternativo para entrar a ese sitio web o a esa aplicación. ¿Qué significa un método alternativo? Podría, por ejemplo, volver al modelo de doble factor de autenticación o tener los códigos que yo dije antes, esos 10 códigos, 12 códigos que yo dije anteriormente. Entonces, si pierdo el dispositivo, tener una forma alternativa de entrar. Se podría decir que hoy por hoy es el punto más débil que tiene Passkey. Si yo tengo un dispositivo y lo pierdo, por ejemplo el teléfono celular, y tengo mi clave privada almacenada allí porque el Passkey está asociado allí, podría tener un inconveniente de ingreso. De todos modos, ¿cómo se está solventando esto? Por las dudas, para llevar tranquilidad también, el passkey va a estar asociada a una cuenta en la nube, por ejemplo, de Google o en el caso de Apple, de iCloud. De forma tal que si yo pierdo el dispositivo, me logueo de vuelta a la nube de iCloud o de Google o a mi cuenta de Gmail sería en ese caso, y voy a tener de vuelta acceso a los passkey. Es más, yo me podría loguear desde otro dispositivo que no utilizo normalmente también con ese método. Con eso se solventa el tema de la pérdida del dispositivo. Bien, acá tenemos algunos casos, por ejemplo, Gmail, Google fue uno de los primeros que empezó a probar passkey. Se puede directamente, por ejemplo, este es un logueo a mi cuenta, en donde yo utilizando esta llave que mostré anteriormente, la enchufo, este es como un dispositivo USB, la enchufo y tiene un lector aquí biométrico. Y cuando voy a entrar a Gmail, en vez de pedirme usuario y contraseña, directamente me dice que enchufe el dispositivo, pongo el dedo arriba del dispositivo, como tengo la llave correcta y mi dedo por ahora es mío, puedo entrar sin ningún tipo de problema. No necesito el usuario y la contraseña. ¿Significa eso que yo dejé de usar la contraseña de Gmail? No, también la tengo y demás, y tengo el segundo factor también. Vuelvo a lo mismo, tratar de tener un método alternativo por las dudas. Acá tenemos este otro, el cómo configurar Google, si alguien lo quiere hacer. Por ejemplo, ahí tengo configuración de 2 pasos y las llaves de acceso o llave de seguridad o la passkey está configurada en una fecha determinada. Lo tapé por motivos obvios, pero está configurada también. Ahí tenemos, en el caso de iPhone, crear un passkey. Seguramente muchos de estos ustedes ya lo deben haber visto. Directamente eso es con poniendo la huella digital.
Acá tenemos otro, también el Google Password Manager, directamente a través de, en el caso del teléfono, yo pongo la huella digital en el teléfono, reconoce mi cuenta de Gmail y ya me logueo sin ningún tipo de problema. Acá tenemos una configuración de PayPal, por ejemplo, que se puede agregar directamente a través de huella digital, la cara o un PIN determinado. Se puede agregar una llave de acceso, una passkey. Acá tenemos una configuración de GitHub también, nos vamos a agregar passkey y a partir de ahí directamente ya no podemos autenticar sin usuario y contraseña. Podría seguir todo el día mostrando ejemplos. Acá tenemos el caso de Brave. En mi caso, como yo no utilizo Chrome y utilizo Brave, cosa que recomiendo, puedo ver todas las claves de acceso que yo tengo configuradas. De hecho, ahí tenía algunas de ejemplo, que son el video que yo voy a mostrar ahora a continuación. Lo mismo en Windows. En Windows también se pueden ver todas las claves de acceso, las passkey que yo tengo configuradas. Y en ese caso tengo la cuenta de Google, la de Gmail que mencioné antes, o una cuenta de Microsoft, por ejemplo, también para loguearme. Entonces, ventajas, antes de ver un pequeño video de una aplicación de esto funcionando. Primero, el uso de criptografía asimétrica, por supuesto, utilizado todo desde hace 40 años. No hay ningún tipo de problema, es ampliamente conocido, es una forma segura de autenticar a los usuarios, por lo tanto, no hay ataques conocidos a este tipo de criptografía asimétrica utilizada en la actualidad con algoritmos actuales, se entiende. Por otro lado, es resistente al phishing, como mostré anteriormente, porque yo voy a tener un nombre de dominio asociado a una clave privada y por otro lado, en ningún momento voy a poder entrar a un sitio falso porque básicamente en ningún momento tengo que escribir ni el usuario ni la contraseña y tampoco voy a tener una clave privada asociada a ese sitio falso. Resistente a fuerza bruta. Básicamente, ¿por qué? Porque no existen las contraseñas, no hay nada para atacar. Yo no puedo tocar la private key o la public key, por las dudas si alguien se lo está preguntando, vuelvo a lo mismo. Esto básicamente es una sucesión de números aleatorios asociados a través de un método criptográfico. No hay un ataque que yo pueda hacer a esa clave privada o a la clave pública. Y por otro lado es resistente a la fuga de información. ¿Por qué? Porque la clave, primero, la clave de usuario no existe y la private key la tengo yo en el dispositivo y la clave pública, vamos a suponer que el sitio es vulnerado, como pasa en la actualidad, van a robar la clave pública, como dije antes. Y esa clave pública es una sucesión de números y caracteres aleatorios que tampoco sirve para nada y que tampoco, como ya dije antes, sirve para reconstruir o tener la clave privada. Más ventajas, no hay datos sensibles almacenados en ninguna base de datos. Gran problema que tienen todos los sitios web. La clave del usuario está almacenada en la base de datos. Está bien, puede estar cifrada, puede estar hasheada, que es el método justamente con el cual hay que hacerlo, pero no hay ningún tipo de necesidad ahora de almacenar ningún tipo de contraseña. Por lo tanto, esas contraseñas, al no estar ahí, no pueden ser robadas. No hay datos sensibles. Control detallado del ingreso, ¿por qué? Porque básicamente yo puedo tener el flujo que quiera a través del manejo de las APIs que mencioné anteriormente, y todo esto ya está implementado y yo tengo que decidir a través de qué lo voy a usar. Lo puedo usar en el teléfono celular, lo puedo usar a través del USB, como dijimos recién. Funciona a través de Bluetooth, si bien no está demasiado recomendado, se puede utilizar a través de Bluetooth. Se puede hacer con QR, yo podría leer un QR directamente en pantalla e ingresar sin ningún tipo de inconveniente. De hecho, GitHub, por ejemplo, funciona de esa manera. Comodidad y experiencia de usuario. Yo creo que esto es una de las cosas más interesantes que tiene. El usuario se olvida de las contraseñas, ya está, no tiene que usar más. Entonces la experiencia de usuario es fantástica. Lo único que tengo que hacer es poner la huella. En el mejor de los casos, poner la huella o poner la cara. Y con eso ya estoy autenticado. La experiencia de usuario y la comodidad para el usuario crecen exponencialmente. Y por otro lado, es una recomendación de la W3C, es decir, acá no hay un producto comercial que se esté vendiendo, al margen de que yo puedo tener un dispositivo físico que puedo comprar después, no es obligatorio, lo puedo hacer con el teléfono celular, con la compu, como dije. No hay nada comercial de por medio, es un estándar reconocido por todos los navegadores, por todos los dispositivos actuales y por supuesto una recomendación, como cualquier estándar de la W3C, de uso.
Esto no significa que no haya desventajas, ¿sí? La desventaja principal, como dije antes, quizás es la dependencia del dispositivo. Lo mejor es tratar de tener un método alternativo para recuperar la cuenta o no depender de un solo dispositivo. Eso sería lo ideal. Lo mismo pasa con la recuperación de cuenta que mencioné recién. Una compatibilidad limitada. ¿Por qué digo aún y por qué digo que está cambiando? Porque de a poquito, por suerte, cada vez más empresas que se están sumando, las empresas grandes que ya mencioné anteriormente, están todas sumadas y en todas podemos usar Passkey. Ustedes lo pueden probar en su propio teléfono, con cualquier empresa grande pueden empezar a utilizar este Passkey. Es limitado todavía lamentablemente, en el mundo bancario, en el mundo financiero, que son por ahí más reticentes al cambio y que, por otro lado, cambiar les cuesta más. Obviamente hay motivos de negocio atrás que se entienden, pero de a poquito está cambiando. De hecho, ahora justamente en la última diapositiva que voy a mostrar, vamos a ver cómo puede acelerarse ese cambio. Dispositivos compartidos. En general, Passkey no es una buena idea utilizarlo en un dispositivo compartido que yo uso con mi mamá, con mi hijo, etcétera. No es una buena idea. Y por otro lado, la mayoría hoy el mercado tiende a que cada uno de nosotros tenga un dispositivo. Por lo tanto, yo prácticamente a ese ni siquiera lo plantearía como una desventaja, pero puede pasar. Y para cerrar y antes de mostrar una demo de esto funcionando, básicamente la recomendación es ponerse las pilas. Desde el punto de vista del usuario final, exigir seguridad, ¿sí? Exigir que sitios web o cualquier tipo de aplicación empiecen a usar Passkey. Nosotros como usuario tenemos que empezar a reclamarlo porque es una medida de seguridad fantástica. Por otro lado, lo que a quién autentica a los usuarios, los programadores, los desarrolladores, los arquitectos de aplicaciones, autenticar a los usuarios con seguridad, ¿sí? Es decir, empezar a usar las APIs, está ahí, está para usarlo. De hecho, yo ahora lo voy a mostrar y voy a publicar una aplicación para que lo puedan ver. Y desde el punto de vista de las empresas, empezar a proteger de verdad a los usuarios, es decir, que nos empiece a interesar la seguridad de nuestros usuarios, usar Passkey también. Entonces tenemos los tres. El usuario, nuestra obligación como usuario es exigir seguridad. A los programadores, a todos los que somos programadores y desarrollamos aplicaciones, empezar a autenticar a los usuarios con seguridad usando Passkey y a las empresas empezar a usar Passkey para proteger a los usuarios. Ahí tenemos los tres partes del ecosistema, podríamos decir. Para solucionar un poco esto, yo ahora voy a mostrar un video de cómo funciona. La aplicación que voy a mostrar ahora está publicada en GitHub, se la pueden descargar. Yo ahora voy a mostrar el enlace, está en mi usuario de GitHub. El desafío que yo había planteado que planteé acá cuando quise hacer esto fue el siguiente. Primero, lo quería hacer rápido. Segundo, lo quería hacer fácil. Tercero, lo quería hacer gratis. ¿Por qué me planteé estos tres desafíos? Porque es muy normal que me digan, todo esto que vos acabas de explicar es muy complejo, es difícil de usar, no se entiende. De hecho, no sé si superé la prueba de que se entienda realmente, porque explicarlo, vuelvo a repetir, es más difícil que hacerlo o utilizarlo. Quizás no haya pasado esa prueba y eso es mea culpa 100% mía, no tiene nada que ver con Passkey. Entonces dije, voy a hacer una aplicación que cumpla esas tres condiciones, que sea fácil de desarrollar, que sea gratis y que sea rápido. Lo que me planteé fue desarrollar una aplicación en menos de una hora. De hecho, lo hice en 46 minutos. Gratis, lo hice a través de Vercel, un aplicativo, una IA, en donde literalmente no escribí ninguna línea de código. Esto no es una publicidad ni para Vercel ni nada por el estilo. Lo que hice fue escribir un prompt en donde le dije que quería desarrollar una aplicación de Passkey, que la quería publicar, que quería tener un backend con una base de datos que ahora voy a mostrar, que quería tener ciertos parámetros de configuración y algunas otras cosas que voy a ir mostrando ahora a continuación, que quería una interfaz más o menos amigable, que me permitiera registrar un usuario y que permitiera loguear un usuario. Todo eso utilizando tanto Fido
como Autumn. Y lo hice acá pueden ver a la derecha, lo vamos a ver ahora, en 29 versiones. ¿Qué son 29 versiones? Básicamente 29 iteraciones que tuve que hacer hablando con la IA de Vercel, haciendo modificaciones y depuración en tiempo real para que yo pueda tener esa aplicación. Vuelvo a repetir, no escribí ni una línea de código, simplemente a través de prompteo. Esto también a veces sirve como para desmitificar un poco de que las cosas son muy difíciles y demás. Por supuesto, después revisé el código fuente a ver qué generó, etcétera, etcétera, y la verdad que está bastante bien. Yo no suelo ser demasiado optimista con el tema del código que suelen escribir las IA, pero la verdad es que en este caso lo hizo bastante bien. Vamos a mostrar el video de cómo funciona. Yo acá tengo Vercel para el que no lo haya visto nunca. Básicamente el primer prompt que escribí fue ese que dice ahí, muy, pero muy pobre, mi prompt, lo hice a propósito, desarrollar un frontend y backend de un registro y login a través de Passkey, del estándar FIDO, listo para usar y hacer una prueba y una demo en la web. Ese fue el primer prompt, sería la versión 1, ¿sí? Bien, a partir de ahí empezó a programar, entre comillas, desarrolló toda la arquitectura del sistema, me dijo qué es lo que va a tener, con qué va a ser compatible, etcétera, etcétera, y me empezó a dar las primeras instrucciones de lo que yo tenía que hacer. Básicamente, lo que hizo en este caso, yo voy a ir parando el video para que ustedes lo vayan viendo, fue generar la interfaz, primero el frontend que tiene a la derecha, vuelvo a repetir, esto no lo hice yo, lo hizo Vercel. Eh, Básicamente me dice que yo voy a poder autenticarme a través de un proceso biométrico, la huella digital, va a ser múltiple dispositivo y no voy a tener que escribir una contraseña o generar una contraseña en ningún momento. Todo esto va a ser hablando con las APIs de WebAuthn. Bien. Por otro lado, también en algún momento le pedí que yo quería tener una versión de test en donde pudiera ir probando antes de que me lo mande a producción. Eso también lo hice en una de las iteraciones, en una de las 29 versiones que fui sacando. Tuvo problemas en el medio, problemas importantes que se tuvieron que depurar. También lo depuré preguntando, no lo quería depurar yo al código, esa era la idea. Y por otro lado, toda la interfaz fue, perdón, todo el backend fue hecho en una base de datos también pública. Ahí lo voy a mostrar. El video se empezó a reproducir de vuelta, perdón. En Supabase básicamente una base de datos que yo puedo hablar directamente con esa base a través de una API, no tiene mucha complejidad. Lo único que le tuve que decir fue cuáles son los datos de logueo a esa API en particular, que eso es una configuración que le pedí, ahí está una public y demás. Y me dijo tener que ejecutar este SQL, que fue lo único que ejecuté básicamente, en Supabase. ¿Sí? Creé tres tablas que me las dio él, que me lo dio el Vercel, y a partir de ahí pueden ver los datos que se generan cuando alguien estaba registrándose. Como pueden ver, no hay datos personales, no hay usuarios, contraseñas, etcétera. Básicamente son user ID, credenciales y demás. Voy a dejar seguir el video. Ahí tengo unos usuarios que había registrado. Ya vamos a hacer todo el proceso ahora de registro. Ahí le pongo la URL de Supabase como para ingresar. Una key en particular. Ahí lo que le estoy diciendo es que quiero empezar todo de vuelta. Básicamente era una de las tantas pruebas que estaba haciendo para que me cree de vuelta absolutamente todo desde cero. Crea las credenciales, etcétera. Simplemente esto es debug. Como dice ahí, debug test. ¿Sí? Estaba probando si todo funcionaba. Acá tenía problemas, evidentemente, con algunas credenciales. Hubo algunos problemas en el medio. Tarde o temprano, en algún momento, me va a permitir registrarme. Si estos fueron distintas partes del video, perdón, de la iteración que fui logrando. Como digo, todo esto me llevó 46 minutos en total. Bien, vamos a empezar ahora sí.
a registrarnos. Por eso esto está grabado porque si no, no quería demorar toda la presentación. Acá tenemos la configuración del sistema, volvemos a lo mismo, voy a ver si un usuario existe, ahí ya estaba probando efectivamente si ya estaba hablando con la base de datos, acá ya estaba hablando con la base de datos, ahí tenía 3 usuarios que yo ya había registrado de prueba, ahí estoy buscando, fíjense que efectivamente la comunicación con la base de datos existe, me dice que ya está, y ahora voy a registrar uno nuevo, ¿sí? Nombre completo. Un correo electrónico, no importa, anecdótico. Vuelvo a repetir, esto puede estar o no, no es un requerimiento de Passkey, pero yo lo hice para que quede un poco más lindo. Le digo que me registro con Passkey, ahí me dice que tengo que usar el dispositivo biométrico y acá viene parte de la magia, básicamente. Ahí me pide una contraseña. Y usted dirá, pero ¿no era que no pedía contraseña? No, lo que me está pidiendo acá, básicamente, me dice, me está pidiendo el PIN o la contraseña de Windows. ¿Por qué? Porque justamente la private key se va a almacenar en un lugar determinado, protegido por el sistema operativo, para que nadie tenga acceso a eso. Es decir, la contraseña que me está pidiendo acá es la contraseña de Windows. Si yo tuviera un Active Directory, me pediría la contraseña del Active Directory y de mi usuario, ¿sí? Eso es importante aclararlo, porque si no parece que me está pidiendo una contraseña del sitio web. Acá básicamente puse 1 3 4 5 6 7 8, que era la contraseña de mi Windows. Me dice que ya está guardada la llave de acceso. Ahí el registro exitoso. Y ahora vamos a ir bien, voy a actualizar la base de datos. Efectivamente, podemos ver que ahora hay 4 registros y que se acaba de crear el usuario cristian@seguinfo.com.ar y no hay clave ni nada por el estilo. Todo lo que hay ahí básicamente son UUID, son datos que se utilizan, que utiliza la API y demás, y ahí tenemos los usuarios registrados. Seguimos. Y ahora me voy a loguear. Básicamente lo mismo. Pongo el correo electrónico con el cual me registré. Me va a pedir el acceso a Windows de vuelta para ir a buscar la private key. La necesita justamente. Pongo de vuelta 1 3 4 5 6 7 8 mi clave de Windows, login exitoso y efectivamente ya tenemos todos los datos del login. Como pueden ver, el método de autenticación, passkey a través de FIDO2, el estado de seguridad, todo esto le había pedido, digamos, que se loguee, el navegador que estaba utilizando, la plataforma que estaba utilizando, la fecha y hora del login, esto fue hecho, el video fue grabado en agosto y ya tenemos absolutamente todo hecho, ¿sí? Ahí tenemos, de hecho, esto también graba, cada vez que un usuario se va logueando, también lo va grabando, etcétera. Vuelvo a repetir, todo este código fue desarrollado justamente en 46 minutos, en 29 iteraciones con una IA. Y la idea era tratar de desmitificar un poco que esto es difícil o que es complicado o que lleva mucho tiempo. Una aclaración que quiero hacer de preguntas que me han hecho en algún momento. Si yo tengo ya usuarios registrados en mi plataforma, vamos a suponer que soy un banco y tengo 1 millón de usuarios que ya están registrados de mis clientes, ¿los tengo que volver a enrolar? Tengo que enrolarlos con passkey. No significa que tengo que pasar todo el proceso de enrolamiento de vuelta de todos los clientes, pero tienen que enrolar su passkey. Lo mismo que en algún momento si ustedes utilizan Gmail o utilizan cuentas de iCloud, por ejemplo, en algún momento le debe haber pedido passkey. Bueno, ese enrolamiento se tiene que hacer. ¿Significa que es desde cero el enrolamiento, que el usuario se va a tener que sacar la foto de vuelta, tiene que pasar un proceso biométrico, tiene que escanear el DNI, tiene que ingresar todos los datos de vuelta? No. Lo único que hay que hacer es enrolar a ese usuario y a partir de ahí con la API, exactamente lo mismo que yo acabo de mostrar aquí, podemos completar ese registro sin ningún tipo de problema, ¿sí? Pero es importante enrolar al usuario, obviamente. Bien, y para finalizar, les dejo un poco de bibliografía que pueden consultar y también les dejo ahí el proyecto que yo acabo de mostrar. Está completo para descargar, para utilizar. Hay un QR ahí que pueden escanear, no tiene nada malo el QR por las dudas, claro. Simplemente la URL de GitHub, si no buscan Seguinfo en GitHub y también lo van a encontrar.
Está todo el código completo para descargar y si no confían en ese código se pueden generar el suyo propio utilizando la API, utilizando una IA o programándolo desde cero, no hay ningún tipo de problema. Vuelvo a repetir, el objetivo de esta charla era primero contar que hay opciones a las contraseñas. Segundo, que las contraseñas son un problema. Que el segundo factor de autenticación hay que usarlo, pero también se está empezando a volver problemático. Que hay que usar gestores de contraseñas, sí, pero que también terminan siendo un incordio para el usuario. Y por otro lado, que Passkey se puede implementar sin demasiadas complejidades. Hay que estudiarlo un poquito, el protocolo y demás, pero la realidad es que se puede hacer. Y si se quieren ir al extremo de todo eso y no quieren hacer nada de esas cosas que yo dije, de última se descargan el código fuente y ya pueden empezar a utilizar una parte, por lo menos, de esto en sus aplicaciones. De más está decir que de mi lado, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Espero de a poquito que desde el año 83, cuando nacieron las contraseñas, hasta el año 2025, vayan muriendo de a poco, que las usemos cada vez menos, que usemos menos contraseñas y que empecemos a utilizar métodos alternativos para registrar a nuestros usuarios. De mi lado, muchísimas gracias y hasta la próxima.